te hago la primera pregunta y me la hago yo también, pero en realidad necesito que vos nos digas algunas pistas, digamos, ¿no? Para seguir pensando. La pregunta es si existe una o unas epistemologías feministas y en ese caso, ¿qué las caracterizan, digamos, ¿no? ¿Qué rasgos tienen? Sí. Está bien la pregunta sobre si en singular y en plural. Existe un área de estudio de epistemología feminista y existen diversas corrientes dentro de la epistemología feminista que dan, si bien no un diagnóstico distinto, sí dan propuestas diferentes, ¿sí? Entonces, ya nos podemos imaginar que en este sentido de diagnóstico y propuesta hay algo para ver hacia atrás y hay algo para ver hacia futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mira hacia atrás, hacia futuro la epistemología feminista? Antes que nada, como sabrán, la epistemología es el estudio filosófico del conocimiento, específicamente del conocimiento científico, del conocimiento que se considera que puede tener algún tipo de valor de verdad, valor teórico. Crítica tiene que ver con la inserción de la epistemología feminista en un movimiento particular en la historia de la epistemología, que surge, digamos, en todas las epistemologías postcunianas, y con especial fuerza a partir de los 70, que son epistemologías que tienden a poner el peso, ¿sí? Cuando estudian el conocimiento y la producción de conocimiento científico, el peso no tanto en las condiciones formales de la producción del conocimiento, sino en las condiciones, si se quiere, reales de la producción de conocimiento, ¿sí? Lo que hace la epistemología crítica es poner de relieve como primer paso para poder estudiar la producción de conocimiento, el hecho de que el conocimiento es una institución social, ¿sí? Es algo creado por y para seres humanos, ¿sí? Que tiene una constitución que no se puede aislar del decurso de las relaciones sociales, culturales y de poder que existen en cada momento y cada lugar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si bien esto no vamos a decir que no era sabido por otras epistemologías quizás más clásicas, sí podemos decir que se vuelve explícito y determinante en el estudio de la producción de conocimiento cuando vos adoptás una perspectiva crítica. Porque, ¿qué es lo que hace en algún sentido la epistemología crítica en general? La epistemología crítica agarra y dice, bueno, vamos a tomar esta como una visión idealizada de lo que es la producción de conocimiento, como si el conocimiento que se produce no tuviera ningún tipo de sesgo, fuera neutral, ¿sí? Estuviera siempre dedicado a la obtención de la verdad, estuviera por fuera del ámbito de las disputas políticas de poder y demás, y dice, no, vamos a verlo desde toda esta suciedad, ¿no? Que rodea a la producción de conocimiento, y vamos a ver qué la epistemología crítica entonces se va a empezar a enfocar en diversos sesgos que encuentran en la producción de conocimiento, sesgos de raza, sesgos colonialistas, sesgos geográficos, ¿sí? Sesgos políticos, en el sentido de, obviamente, si tomas una perspectiva marxista vas a encontrar ahí, digamos, grandes cuestiones políticas y económicas para rescatar en la producción de conocimiento hegemónico. Y en la epistemología feminista, como se pueden imaginar, lo que va a hacer es tratar de trabajar sobre el sesgo a la vez androcéntrico y sexista de la producción de conocimiento. Entonces, cuando mira hacia el pasado la epistemología feminista, lo que hace es mirar cómo es que el conocimiento que se produjo en ciencia, en teoría, en filosofía, ¿sí? En nombre de la humanidad y del hombre con mayúscula, en realidad es un conocimiento que está centrado en el punto de vista, las necesidades, los intereses y el proyecto de poder básicamente de los varones hegemónicos, ¿sí? Entendemos como varones hegemónicos a un reducto muy pequeño de la humanidad, porque son varones hegemónicos aquellos que detentan ciertas características de concentración de poder, ¿sí? Que son blancos, preferentemente europeos o anglosajones en la mayor contemporaneidad, que son heterosexuales, que son cisexuales, capacitados, educados, propietarios, etcétera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que ha sucedido en la historia de la producción del conocimiento es que se ha tomado solamente la perspectiva, las necesidades y los intereses de este varón como modelo y paradigma de todas las cosas, y se ha producido conocimiento desde su punto de vista. Este conocimiento que se produjo, dicen las
epistemólogas feministas, todo este paradigma de producción de conocimiento androcéntrico, lo que hizo además fue generar conocimiento sexista. Conocimiento sexista que a la vez impedía que las mujeres y otras identidades subalternizadas, como las personas racializadas, los esclavos y demás, pudieran participar de esa misma producción de conocimiento. Entonces, si yo tengo una producción de conocimiento que está centrada en las manos de unos grupos dominantes muy, muy pequeños, que nos hacen creer que la perspectiva que ellos tienen es la que tenemos todos, y nos dicen mediante su producción de conocimiento que las mujeres no podemos acceder a la producción de conocimiento porque somos muy emocionales y carecemos de racionalidad, abstracción y objetividad para poder producir el tipo de conocimiento que desea producir la ciencia, ¿sí? Entonces, no vamos a poder ir y producir un conocimiento que no sea excluyente y, como diría, discriminatorio, ¿sí? Entonces, lo que han hecho las feministas es demostrar que la producción del conocimiento ha sido tradicionalmente no solo androcéntrica, sino también sexista. Y una tercera cuestión que es muy importante para que tengamos en cuenta es que lo que han demostrado es que entonces el conocimiento producido fue muy poco científico, porque justamente se han colado todos estos condimentos de la ideología sexista, ¿sí? Que viciaron de alguna manera lo que realmente podría haber sido un conocimiento plural, diverso y más acertado. Entonces, la epistemología feminista no dice que la producción de conocimiento, la ciencia, la teoría, la filosofía son androcéntricas y nos tenemos que dedicar a otra cosa. No. Lo que dicen es que nosotras podemos ver que acá hay un sesgo enorme y que es un sesgo enorme que no solo nos afecta a nosotras, sino que afecta en general a la institución humana de la producción de conocimiento, ¿sí? Entonces nos merecemos otro tipo de comunidad de producción de conocimiento. Ahí también tengo una pregunta, porque hay como en los programas en general, hay como un parteagua entre lo que son los enfoques de la justificación, ¿sí? Los que están concentrados en la historia interna de la ciencia. Cuando vos nombrabas la característica del discurso dominante, aparecen ahí. Sí. Y después cuando pones un poquito de sociología de conocimiento, un poco, no hay que poner mucho, digamos, se va todo eso como que hay que descartarlo, correrlo de antemano, muy poco se rescata, digamos. Sí. A mí, por lo menos lo que nombraba recién, me suena que es parte de ese mundo que va a hacer una crítica a cómo se generan los conocimientos y cómo sea el contexto de descubrimiento, pero sobre todo el de legitimación, es decir, cómo se legitima una determinada verdad. Totalmente. Una de las cuestiones que trae la epistemología crítica, y en especial la epistemología feminista, porque es algo que toca en el corazón de las concepciones científicas y teóricas que se han hecho sobre las mujeres, es el hecho de que no hay producción de conocimiento que esté exenta de valores. Es decir, la epistemología feminista no quiere decir construyamos un conocimiento más objetivo en los términos en que la ciencia moderna entiende la idea de objetividad, que es, la idea de objetividad es todo aquello que yo pueda producir que no tenga ninguna marca del sujeto que la produjo, ¿sí? Entonces, Galileo decía que había algo que descubría en la naturaleza, que la mente podía penetrar en la naturaleza, ¿sí? Y extraer algunas leyes sobre ella, y que lo que hacía la ciencia o la mente humana era descubrir aquello que ya estaba ahí. Después pasaron cosas, ¿no? Kant ya nos explicó un poco sobre cómo en la experiencia había una coparticipación entre el mundo y el sujeto para la generación de una experiencia y demás, y las categorías se fueron resquebrajando, hasta que hoy en día realmente tenemos una disputa académica y hermenéutica sobre a qué podríamos llegar a llamar objetividad, ¿sí? Entonces, lo que han hecho especialmente las feministas dentro de la epistemología crítica es demostrar que en la imposibilidad, ¿sí?, de producir conocimiento que sea objetivo, neutral, abstracto y universal, ¿sí?, de alguna manera se resquebraja esa tan tajante división que se hacía entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Porque ¿qué era lo que se decía, digamos, sea en el positivismo lógico, la concepción de grado o las teorías, digamos, más modernas, ¿sí?, de la producción de conocimiento, que nosotros podíamos dejar en el contexto de descubrimiento que
emergiera cualquier tipo de valor o cualquier tipo de subjetividad, porque es cuando estamos, digamos, en un momento más creativo, si se quiere, o menos metodológico, pero después en el contexto de justificación lo que tenemos que hacer es dejar todo de lado. Dejar todo de lado, dejar la subjetividad de lado, es imposible, es una tarea que no se le puede poner a nadie. Sin embargo, lo que dicen las epistemologías críticas, y especialmente las feministas, es que de alguna manera no solo nos hicieron creer, sino que creyeron por sí mismos que podían generar ese tipo de separación tan drástica entre la subjetividad que explora y aquello que es explorado, ¿no? Y eso está mal, eso no se da así. Entonces lo que tendremos que hacer es darnos cuenta de que hay subjetividad en juego en los contextos de justificación y generar mecanismos para poder reparar eso, pero sabiendo que está ahí, reconociendo que no podemos generar conocimiento ni justificarlo de otras maneras, y ver cómo podemos hacer para que no sea tan sesgado, ¿no? Entonces, ahí un poco desarticula lo que se puede acá y lo que se puede acá, ¿no? Y esto, ¿por qué decía que es particularmente importante para las mujeres? Porque a lo largo de la historia, a las mujeres se nos ha expulsado la producción de conocimiento por creer que somos más emocionales que los varones, ¿no? Entonces, en ese ser más emocionales que los varones, no tenemos un dominio pleno de nuestra racionalidad, que es la que nos permite generar objetividad, abstracción, universalidad y neutralidad. Entonces, nosotras demostrando, digamos, que en realidad todo esto aparece de alguna manera también en los contextos de justificación, ¿sí? Demostramos cuál es el prejuicio masculinista dentro de la producción de conocimiento que asocia necesariamente ciencia a masculinidad, ¿sí? De una manera completamente espuria. Ahí, Daniela, tengo una pregunta. Porque nosotros en el curso lo trató como la filosofía de la ciencia está escrita para las ciencias duras o las ciencias naturales normalmente, y esos textos están articulados para los cursos en general, sean de la índole que sean. En economía no, tratamos de traer con ejemplos de nuestra propia disciplina, históricos y demás, y en general no cuesta, digamos, no cuesta tanto hacerlo. Con las epistemologías, o digamos, con la perspectiva de género o feminista, a mí me resulta mucho más sencillo explicarlo con ejemplo de las ciencias sociales, porque está vinculado directamente a una cuestión de poder, pero no sé cómo lo haría al revés, digamos, cómo haría el proceso inverso, o cómo lo hacen en las epistemologías críticas feministas, esa explicación de, no sé, me imagino con la física, por ejemplo. Es una pregunta. ¿Cómo lo hacen? Siempre es la cosita que aparece ahí. Hay una cuestión interesante, y es que una gran autora de la epistemología feminista, que es Sandra Harding, que es referencia absoluta en el tema, ella lo que trató de mostrar fue que, primero, que la diferencia entre ciencias duras y blandas es una diferencia sexista, ¿sí? Nosotros solemos llamar duro y exacto a todo lo que está asociado con lo del dato, lo concreto, lo masculino. O sea, hay como prejuicios de asociación que están calados muy hondos en nuestra mente, ¿no? Y eso determina también cómo se segrega después horizontalmente los trabajos, los estudios y los trabajos. Las mujeres se van más hacia lo blando, los varones se van más hacia lo duro, digamos, tiene la verdad que repercusiones bastante nefastas. Pero bueno, además de esto, ¿sí? Lo que trata de argumentar Sandra Harding en su famoso libro Ciencia y Feminismo, que es súper fundante de la epistemología feminista, es que todas las ciencias toman de modelo a la física, y la física parece ser más bien una excepción en el conjunto de las ciencias, de todas las ciencias, de las ciencias sociales, de las ciencias de la vida. Entonces dice, nosotros nos cuesta tanto todo el tiempo estar pensando en la propia constructividad del conocimiento y la propia subjetividad que influye tanto en el conocimiento, porque estamos todo el tiempo pensando en la física, como si la física de hecho fue el modelo para la creación de todas las otras ciencias. Yo no sé si les pasará a ustedes en economía, pero a mí como filósofa me pasa que cuando yo soy becaria postdoctoral del CONICET, cuando tengo que llenar mis
mis planes, los planes están pensados para ciencias o físicas abstractas o experimentales, ¿no? Entonces, hay lugares en donde no sé realmente qué poner. Esto es tan banal como llenar un formulario para que te den una beca o hacer un plan de investigación, ¿no? Ese modelo de la física que permea todas las otras ciencias es pernicioso. La física parece ser más bien una excepción. Entonces, sí, obviamente es difícil poder hablar sobre la constructividad de las leyes de la física, es decir, la ley de la inercia no tiene nada de machista, no hay nada que podamos decir sobre eso, ¿sí? Pero lo que dice Sandra Harding es, nosotros lo que tenemos que hacer es invertir ese modelo, es decir, tratar a la física como una excepción y poner realmente las metodologías de las ciencias sociales como el paradigma de la ciencia, es decir, la economía está más cerca, digamos, de poder explicar, por ejemplo, las metodologías de todas las otras ciencias que la física, ¿sí? O la sociología, o lo que fuera. Entonces, en ese sentido, cuando, por ejemplo, yo que hace mucho tiempo doy clases sobre ciencia y feminismo, sobre epistemología feminista y demás, me cuesta un poco más cuando estudian conmigo gente que viene de la física o de la matemática, pero bueno, eso no significa que no puedan tener una comprensión más abarcativa de la ciencia como comunidad, ¿sí? Y en ese sentido, cuando vos la empezás a ver como proceso o comunidad de producción de conocimiento, vas a ver que hay un montón de sesgos que quizás no están obviamente en las leyes que se enuncian, pero sí en aquello que se estudia, cómo se compone, quiénes son los que hacen tal trabajo y quiénes no, que tiene que ver más un poco con sociología, ¿no? Con ver cómo se constituyen esas comunidades. Claro. Hay una segunda pregunta que yo te había, precisamente leyendo a Sandra Harding, que te agradezco la referencia porque no la había leído, me surgió un poco la pregunta de cómo cambió, si es que cambió y de qué manera, digamos, o cuáles fueron los elementos de cambio de la perspectiva feminista en las últimas décadas. En todo caso, ¿cuál es la historia? O una breve historia, obviamente, me imagino que el tiempo se ha agotado y... Sí. Hay una sistematización que también es de Sandra Harding. A ver, la epistemología feminista no tiene una historia demasiado larga, empezó en los 70, así que tenemos unos 50 años más o menos, que lo que permite que está bueno es que es bastante abarcable, digamos, por una mirada contemporánea de poder ponerse en el estado de la cuestión de cuáles son los debates, ¿no? Está bueno, eso en ese sentido es interesante poder tener una mirada súper amplia, rápido, digamos. Sandra Harding lo que hizo fue sistematizar 3 puntos de vista o 3 perspectivas que se fueron dando quizás. Puede ser temporalmente porque tiene que ver un poco con cómo van cambiando las perspectivas dentro de la filosofía, la sociología y de la epistemología en general, ¿no? Pero se solapan entre sí, es decir, todavía estas 3 perspectivas, hay defensoras de una, defensoras de otra y defensoras de otra, que son básicamente el empirismo, la mal llamada teoría del punto de vista, porque en realidad en inglés es standpoint, que no es un punto de vista, no se relaciona con perspectiva de visión o, bueno, es más complejo, es más tipo situacionalidad, ¿sí? Tipo el standpoint. La teoría del punto de vista, que es la más, la que tiene la que más ha guerreado, la que todavía más guerrea dentro de la epistemología feminista, es la más marxista de las 3. Y por último, la posmoderna, ¿sí? En realidad los debates más grandes se dieron entre el empirismo y la teoría del punto de vista porque las teorías posmodernas ya dejan un poco de interesarse en la pregunta epistemológica. Pero para poder definirlas más o menos y diferenciarlas entre sí, tengamos en cuenta que para el empirismo, para las empiristas feministas, si se quiere, ellas van a compartir el diagnóstico, ¿sí? Que la producción de conocimiento es históricamente androcéntrica y sexista y hay que hacer algo al respecto. Y ellas lo que sostienen es que lo que hay que corregir es el sesgo. No hay ningún problema en los valores que tiene la ciencia misma o cómo se produce el conocimiento. Entonces dicen, bueno, en realidad es una posición que podríamos llamar igualitarista o liberal, ¿sí? Se relaciona mucho con el feminismo de la igualdad, con los feminismos liberales. Y lo que dicen es necesitamos pluralizar la cantidad de mujeres y varones produciendo conocimiento para intentar corregir los sesgos
en la producción de conocimiento. Y llegar a una suerte de objetividad que sea por consenso democrático, ¿no? Tienen como todas estas cuestiones más consensualistas de producir estándares de objetividad a través del debate, del diálogo, de la producción académica, ¿no? Básicamente es agregar mujeres, ¿no? y intentar que se vaya corrigiendo a través de un pensamiento como aditivo, ¿sí? Pasa lo mismo en los esquemas de política. A ver, cuando decimos que las propuestas feministas más liberales tienen que ver justamente con una agenda de medidas afirmativas, de cupos, digamos, de ingresar más mujeres para ver cómo cambia la dinámica de los intereses representados y demás, que tiene un costado interesante, porque es cierto que cuando vos pluralizás las perspectivas salen cosas más diversas, pero lo que no tiene interesante es que no modifica nada de la base de lo que es la valoratividad o las dinámicas de poder dentro de la producción del conocimiento. Lo que les dicen las teóricas del punto de vista de la Standpoint Theory, que son marxistas, porque la Standpoint Theory es una teoría marxista generada más que nada por Lukács, ¿no? Lo que les dicen es, bueno, pero ustedes quieren incorporarse al mismo plan con los mismos valores, y todos los valores que guían a la ciencia en este momento y que la han guiado históricamente son valores masculinizados, ¿no? Son valores androcéntricos que están asociados con un tipo de imagen del mundo y de lo que es el progreso y demás, ¿no? Entonces las feministas de la teoría del punto de vista lo que dicen es, no. Esto no es así, nosotros tenemos que dar vuelta a la ciencia, tenemos que generar una ciencia mejor. Y lo que proponen es generar una ciencia a partir del punto de vista feminista. Un punto de vista feminista es un punto de vista que se constituye a partir de un sujeto privilegiado. Es decir, a través de las experiencias de un sujeto privilegiado. Ese sujeto privilegiado va a ser las mujeres, ¿sí? No todas las mujeres, ¿no? Sino que digo, las mujeres para la teoría del punto de vista lo que tienen es una relación tal con la materialidad, ¿sí? Que generan un tipo de experiencia o un tipo de conciencia, esto es súper marxiano, ¿no? Muy particular, desde el cual pueden, mediante un trabajo de introspección, teórico, debate, autoconciencia y demás, obtener lo que ellas llaman la visión dual o la doble conciencia, ¿sí? En donde pueden participar a la vez del grupo oprimido y del grupo opresor como en el medio, ¿sí? Y a partir de ahí tener una visión total, ¿sí? De los fenómenos de la opresión, el sexismo y demás. A través de este privilegio epistémico, ¿sí? Que ganan las teóricas o las científicas que acceden a este punto de vista privilegiado, ¿sí? Es posible generar nuevos estándares para la producción de conocimiento. Entonces, la teoría del punto de vista es una teoría, si se quiere, revolucionaria. ¿Sí? No busca reestructurar, no busca reformar, sino que realmente busca dar vuelta a toda la producción científica y los valores que la sostienen. Y el posmodernismo en realidad se deja de interesar por la pregunta epistémica porque dice que es un debate que no nos va a llevar a ningún lugar, básicamente, ¿no? Dicen, bueno, es imposible, digamos, ellas dicen, las posiciones tanto empiristas como del punto de vista son universalistas, suponen un sujeto esencial, suponen una cierta cantidad de cosas con las cuales no podemos ya comprometernos una vez hecha, digamos, la desconstrucción de los grandes relatos, del sujeto, de la verdad y demás. Entonces, tienden a ser más perspectivistas o relativistas en sus intereses, ¿sí? Así que más o menos esa es la historia de cuáles son las tres grandes corrientes, que todavía disputan hoy en día sentido dentro de la... A ver, ¿me están diciendo algo? Por momentos se acopla. A ver, apago acá. Por ahí soy yo porque tengo eso. A ver, ahí me escuchan mejor. Perfecto. Sí, yo estaba escuchando un poco entrecortado, pero no sabía si era mi conexión o la tuya, Daniela. No, quizás era porque tenía un coso para escuchar acá y lo apagué. Okay. Bueno, pero quedó claro, ¿no? Digamos, esas tres posturas todavía conviven hoy, tienen grandes discusiones entre sí, incluso internamente también tienen discusiones entre sí, con lo cual es realmente la epistemología feminista no es unívoca, no es un discurso único, no se puede presentar como una postura específica porque hay diferencias fundamentales, ¿sí? Porque todas están de acuerdo con el diagnóstico, pero tienen posiciones proyectuales, normativas, completamente distintas,
¿sí? Entonces, realmente es un campo de estudio bastante complejo de sistematizar, digamos. No, aprovecho, Danila, y cuelo una de las consultas que me hizo, me transmitió para ver si te la podíamos hacer, Analía Ayala, que es una estudiante del curso, que pregunta cuáles son las claves para entender la relación entre feminismo, modo de producción capitalista y la ciencia, ya que estuviste hablando de esas, digamos, de esos tres enfoques del feminismo. Yo sé que hay uno muy vinculado a eso. O también aprovecho y te pido, como lo hice en su momento, bibliografía referenciada, que la verdad que nos va a venir bien. Sobre la relación entre ciencia, feminismo, capitalismo, me decías. Exactamente. Un poco, sí. Sí, a ver, depende de dónde estés parado. Por eso, como yo te decía, en general las epistemologías empiristas tienden a ser más liberales en el sentido anglosajón, ¿no? Ya sabemos lo que es, en el sentido del feminismo liberal, no necesariamente liberales en lo económico, sino realmente guiados por valores liberales. Y por eso tiende a ser más reformista, ¿no? Pero las teorías del punto de vista son plenamente anticapitalistas, no solo por su raigambre en la teoría del privilegio epistémico, la teoría del standpoint lukácsiano, lo que fuera, sino también porque tienen se insertan en un proyecto mucho más abarcativo de un feminismo que busca realmente dar vuelta a todas las estructuras, no solo las de la ciencia, sino también las políticas, las económicas y demás. Entonces, la epistemología del punto de vista sirve un poco como basamento para las economías feministas, si se quiere, ¿no? En el sentido de que, bueno, buscan o les dan el impulso para poder cuestionar los propios digamos, átomos o los propios fundamentos de las teorías económicas liberales, ¿no? Es decir, bueno, vos tenés la focalización en el funcionamiento de los mercados, el homo economicus, ¿sí? Tenés la reproducción de capital como objetivo, y claro, una epistemología feminista que acompaña a una economía feminista lo que te va a decir es, bueno, todos esos fundamentos no solo tienen un marcado tinte liberal y capitalista, sino que además tienen un marcado tinte patriarcal, porque todas estas cuestiones están organizadas dentro de una alianza, colonialismo, patriarcado y capitalismo. Entonces, la epistemología feminista lo que le hace es darle un basamento para poder revertir eso y poder crear otra cosa, ¿no? Poner en el centro, por ejemplo, a la reproducción de la vida o a la sostenibilidad de la vida, si se quiere mejor, traer a la luz la reproducción social, el cuidado como base fundamental de la dinámica social, y la interdependencia, ¿no? Es decir, justamente una de las cuestiones que trae también la epistemología feminista es poder empezarnos a pensar no de manera atomizada, ¿sí? Como el pensamiento liberal, capitalista, moderno, ¿sí? Nos ha construido una ontología atomizada, individual de los individuos aislados, autónomos y voluntariosos, ¿sí? Sino empezar a pensarnos de manera interdependiente, ¿no? Como básicamente personas vulnerables, necesitadas de conexiones para poder alimentarse, ¿no? Con otros humanos para poder alimentarse, tener techo y vivienda. ¿Se escucha cortado? Bueno, igual hasta ahí más o menos. En general, todas las teóricas del punto de vista, como Sandra Harding, como Donna Haraway, ¿sí? Como Patricia Hill Collins, que también le pone todo un marco también de filosofía y feminismo afro, ¿sí? Están pensando básicamente en coordenadas anticapitalistas. Así que esa básicamente es la corriente más apegada a una crítica del capitalismo. Ahí, Danila, te iba a preguntar con esto de, nombraste algunas perspectivas que tienen más que ver con la reforma que aquellas que van a, digamos, que son más radicales, si se quiere. Vos formás parte de economía feminista. Sí, lo fui por algunos años, en este momento no, pero sí, igual está todo bien, igual, sí, no, pero este año no tuve que dejar de participar de la coordinación. Ok, está bien, pero no te alejaste, no rompiste, digamos. No, estoy dando cursos para ecofeminita, todo, ¿no? Sí.
Te iba a preguntar por la agenda que tienen ahí, escribiste algo con Mercedes respecto de eso, y Sí, parece ser una agenda de reforma, ¿no? Una agenda política. sí, en realidad yo ahora este año, bueno, cambió un poco porque Mercedes tampoco está más ya en Ecofeminita porque, bueno, está en la Dirección de Economía y Género, así que las dos hemos quedado un poco en offside porque encima se publicó el artículo que habíamos escrito sobre todo lo que fue la creación y los fundamentos de Ecofeminita, que realmente funcionamos en su momento como intentando impulsar la agenda económica dentro del movimiento feminista, que quizás estaba un poquitito retrasada. En realidad el interés más político de Ecofeminita en su momento fue impulsar esa agenda, ¿no? Visibilizar la cuestión de la reproducción social, de los cuidados, de la brecha salarial, digamos, el activismo por la quita de impuestos de los productos de gestión menstrual. Es decir, lo que intentamos hacer durante todos esos años fue intentar propulsar esa agenda dentro tanto de la sociedad como del movimiento feminista, ¿no? Porque quizás estaba un poco más retrasada la cuestión económica con respecto de otras demandas obvias como el aborto y demás, ¿no? ¿Dónde se publicó ese escrito? Es un escrito, yo no me puedo acordar ahora, es una de las ediciones de un libro de Claxo que está disponible, sí. Se puede leer, no sé si lo tenés por ahí para pasar el link porque es gratis, se puede mirar en la página, es un libro de activismo jóvenes que tiene, bueno, un montón de artículos súper interesantes y en donde intentamos con Mercedes reponer lo que fueron los 2 grandes años de Ecofeminita, en donde tuvimos muchísimo trabajo realmente, y desde donde nosotros trabajamos básicamente con este espíritu, viste, de feminismo y ciencia, en donde queríamos todo el tiempo trabajar con datos, con teoría, trabajar con evidencia, trabajar difundiendo conocimiento, tratando de a través de las redes sociales, o de cursos, o de publicaciones, o de notas, de poner un poco de academia, si se quiere, o producción teórica o producción científica en la arena pública. Así que ese fue uno de los grandes objetivos que tuvimos. Y en todo esto, bueno, la verdad que está muy bueno porque la epistemología feminista no es una disciplina meramente abstracta, sino que todo en el feminismo tiene en general una conexión con la praxis bastante importante, ¿no? A mí no me sirve de nada dedicarme a la epistemología feminista de manera abstracta, especulativa y simplemente para escribir papers que van a leer 2 o 3 personas, sino que también el dominio de la aplicación es parte de la misma producción teórica, es decir, yo necesito poder sacarlo hacia afuera. Entonces, bueno, la verdad que a través de Ecofeminita logramos una muy linda articulación de teoría y praxis. Es notable eso, los cursos de epistemología normalmente estaban construidos con gente que se dedicaba exclusivamente a eso y a leer y a hacer clases sin ningún tipo de praxis política. Ni nada. Yo aprendí epistemología feminista con Diana Mafia, que es mi jefa, mi directora. Imagínate que ella está también todo el tiempo entre la función pública, el activismo y la universidad, así que en general las feministas estamos muy en esa, ¿viste? Es muy difícil que... No es que no vas a encontrar gente que se dedique solo a la abstracción, pero es un modelo completamente distinto de encarar la teoría y la academia en general. Claro. Ahí, Daniela, te hago otra pregunta más que ver con temas de economía y epistemología de la economía. ¿Cómo se relaciona? Hay temas que son muy agregados, ¿no? Y que parece, por lo menos en principio, estar alejados de una cuestión diferenciada, ya sea de clase, de género o de otras, digamos, ¿no? Sectoriales, qué sé yo. Después a la macroeconomía, no sé, en un caso. Y que son dominantes, ¿no? En la economía. ¿Cómo se relacionan, digamos, el feminismo con los enfoques dominantes? Porque a mí se me ocurre que hay, de hecho, el fondo tiene su perspectiva de género también. Bueno, vos me dirás si es o no y demás, pero fue muy notable cuando la titular del fondo le dijo al ministro de Economía: te faltan mujeres en el equipo, yo que toqué el otro, y admite algunas cuestiones, ¿no? Tiene con ciertos límites seguramente. Y la otra pregunta es cómo se relaciona el feminismo con aquellas
que no son, ya dijiste, con el marxismo, pero con aquellas epistemologías o enfoques metodológicos, teóricos, no dominantes, ¿no? Sí. Mira, en general tenés ahí una doble disputa, porque los feminismos en toda, no, o sea, no sé en economía porque no soy economista, pero nos pasa lo mismo en todos lados, digamos. Vos siempre tenés que estar discutiendo con la facción conservadora y con la facción progresista, con la facción, digamos, dominante y con la heterodoxa. Siempre estás como en el medio discutiendo con las dos posturas. ¿Por qué? Porque en las dos vas a encontrar los mismos sesgos. La verdad que lo que ha demostrado, digamos, el feminismo es que el sesgo androcéntrico no es privativo de las teorías modernas liberales, neoclásicas o lo que fuera, sino que realmente aparece y con persistencia también en las posturas más progresistas, marxistas, comunitaristas, lo que quieras, ¿sí? Entonces siempre estás como en esa doble disputa. Tiene que ver mucho también si se quiere, con un doble propósito, porque vos estás tratando, digamos, de resquebrajar lo dominante para que caiga lo dominante, pero a la vez estás disputando sentido de la construcción futura, es decir, de cómo querés construir normativamente, digamos, una alternativa. Con respecto a lo que vos decías, por ejemplo, de las posiciones dominantes en economía, de lo que la línea que baja el FMI, claramente, a ver, el feminismo... quisiéramos pensar que el feminismo es por naturaleza anticapitalista, pero el feminismo en realidad es un movimiento que surgió de la Revolución Francesa, es un movimiento ilustrado, es un movimiento liberal en su sentido más político, ¿sí? Es un movimiento burgués en su sentido más social, ¿sí? Luego se ha visto... amorosamente reformado, digamos, y llevado hacia lares socialistas, anarquistas, marxistas, comunistas, demás. Tenés de todo tipo de feminismos asociados a diferentes modelos de pensamiento de lo que es la sociedad, la economía y la política. Entonces, cuando vos te fijás cuál es el punto o lo que interesa al FMI y la perspectiva de género, podemos volver a la cuestión del empirismo feminista y su relación con el feminismo liberal o con el feminismo llamado feminismo de la igualdad. Lo que quieren es agregar mujeres, es decir, ok, you're short on women, significa que no hay la suficiente cantidad de mujeres en los lugares de tomas de decisiones que debería haber. Lo cual es cierto, porque por un término de justicia, de equidad, si se quiere, es obvio que no puede seguir habiendo solamente varones en todos los espacios de decisión. Entonces eso va de suyo. Sí, bueno, debería haber mujeres, pero que haya mujeres ahí necesariamente implica que va a haber un cambio sustancial en las formas dominantes de entender la economía, la política, lo que fuera, la legislación. No, porque vos lo que necesitas es una mirada feminista, vos lo que necesitas es una mirada, si se quiere, socialista, lo que fuere, o sea, no tiene que ver con quién sos vos, los genitales que tenés, la identidad de género con la que autopercibís. El feminismo es una posición política, y es una posición política que dentro tiene muchas tendencias, si se quiere, ¿sí? Entonces, bien puede ser una mujer feminista como... la presidenta, la entonces presidenta del FMI y la verdad que no tener ningún tipo de perspectiva como la que yo te estaba diciendo, de cuidado, sostenimiento de la vida, poner la sostenibilidad en el centro, y nada de eso, no, la verdad que no le importa. Entonces, tiene mucho que ver con cuál es el tipo de feminismo que vos vas a profesar. Entonces, yo estoy en contra de ese feminismo, digamos, yo me posiciono políticamente dentro de un feminismo socialista que no comparte nada con ese tipo de feminismo. Yo le puedo decir, es cierto, le faltan mujeres, pero por más que pongas mujeres a mí, yo no quiero que haya la misma distribución económica, que esté el mismo plan por debajo, que el FMI venga a hacer tal o cual cosa, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces me posiciono desde otro feminismo, un feminismo que dice, bueno, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones materiales de existencia. Eso es completamente otra cosa. Claro que los feminismos reformistas y en general todas las propuestas reformistas, liberales, siempre son más efectivistas en el corto plazo, ¿no? Eso ya lo sabemos, todo fue lo que sean cupos, medidas de acción afirmativa o demás. Pero bueno, la visión más de fondo, más revolucionaria del feminismo tiene que ver con cambiar y alterar las estructuras normativas, valorativas y en general de cómo funciona la sociedad, ¿no?
Daniela, ahí, claro, digamos, me hacía también el mismo problema que entre el progresismo y la izquierda, ¿no? Entre solucionar algunas cosas de corto plazo y los temas de fondo. Me imagino que debe tener mucho que ver con eso. Tengo una pregunta, los que hacemos historia de las disciplinas o de la ciencia o lo que fuera, está muy de moda y como uno se siente bien haciéndolo, retomar a los que se olvidaron, digamos, ¿no? Los que la ciencia no lo puso en el pedestal y los que me dicen que son los laureles, ¿no? Es decir, una especie de historia heterodoxa de la disciplina. El feminismo lo hace, digamos, es compacto, porque siempre decía, bueno, en realidad nosotros siempre estamos como en el medio, porque no tenemos una perspectiva feminista, ni mucho menos, y de hecho es androcéntrica, etcétera, etcétera. Digamos, ustedes, desde un punto de vista de la historia de la ciencia, ¿hay una especie de reconstrucción de aquellas que se olvidaron? Sí, sí. A ver, cuando te dedicas a hacer algo relacionado con ciencia y feminismo, podés hacer por lo menos 3 cosas, por lo menos. Puedes hacer historia de la ciencia feminista, puedes hacer sociología de la ciencia feminista, puedes hacer epistemología feminista. Yo me dedico a la epistemología, entonces estoy con todas cuestiones más abstractas, me interesa más lo normativo, ver cómo se van dando los cambios en las concepciones de qué es producir buen conocimiento, además, etcétera, ¿no? Pero si vos te ubicás del lado de la historia, de la ciencia feminista, una de las grandes tareas de la historia de la ciencia feminista fue justamente reconstruir la historia de las mujeres científicas, ¿no? Es un trabajo súper interesante porque se desvelan muchas cosas, y no solo de las científicas feministas, sino de todas las tradiciones feminizadas que han sido olvidadas o dejadas de lado, o qué ha pasado, por ejemplo, en el paso de el conocimiento de las parteras, el conocimiento obstétrico de los varones en los hospitales. Es decir, hay muchas historias para ser contadas en relación con las propias mujeres que produjeron conocimiento y también con las cosas que producían, los lugares en donde se desempeñaban, sea en la partería, en la culinaria, en la botánica. Una de las cosas que ha hecho la historia de la ciencia feminista, por ejemplo, fue rescatar a las brujas, la figura de las brujas, ¿no? Porque las brujas, uno puede tener un montón de lecturas sobre una de las matanzas más brutales de la historia de la humanidad. En la Edad Moderna podemos ver, como hizo Silvia Federici, cómo la matanza de brujas está relacionada directamente con la emergencia del capitalismo industrial, pero también podemos ver cómo las brujas fueron de alguna manera las primeras científicas autónomas, ¿sí? Feministas, si se quiere, porque ellas producían conocimiento aislado, conocimiento de cómo, no les digo magia y brujería y todas esas cosas que pueden pensar, sino cómo hacer abortos, cómo generar anticoncepción, algunos remedios para ciertos malestares, no tenían conocimiento sobre botánica, tenían conocimiento sobre un montón de cuestiones. Y realmente, digamos, la matanza de estas mujeres aniquiló un montón de saberes que estaban relacionados con intereses, experiencias particulares de las mujeres cis, ¿no? Femeninas. Entonces, la historia de la ciencia feminista rescata estas figuras de las brujas como el gran silenciamiento de lo que fue un intento de producción de conocimiento a partir de las experiencias de las mujeres, que como les digo, no tienen nada que ver con magia, sino con cosas que producían porque eran de interés para las mujeres que las rodeaban y para ellas mismas, ¿sí? Como por ejemplo los abortos o la anticoncepción. Entonces sí, estos rescates, estas figuras, esta historia, si se quiere, un poco hereje de la ciencia, ha sido un gran trabajo para el feminismo, y uno de los grandes libros que yo siempre recomiendo que hay que leer porque te vuela la cabeza es de Londa Schivinger, que es una historiadora de la ciencia feminista alemana, que se llama, con preguntas, ¿tiene sexo la mente? Y es un libro súper ameno para gente que no se dedica a la historia de la ciencia, lo puede leer realmente cualquiera, y van a aprender un montón sobre qué es lo que pasó a lo largo de la historia para que las mujeres nos terminen expulsando de la producción de conocimiento como si no pudiéramos realmente generar nada de interés para la humanidad, ¿no?
Ahí, Daniela, justo compartir el listado que me hiciste llegar para incorporar perspectiva feminista del curso, así que puse por lo menos los 10 que nos pasaste. Una de las últimas preguntas que tenía, pero podemos después también abrir al resto, era por dónde empezar, por un lado, ahí digamos, pasaste una serie de artículos y de libros, por ahí si quisieras hablar un poco con eso, y luego por dónde seguir, ya sea para un curso, para quienes están interesados e interesadas en epistemología crítica feminista, como para alguien que no necesariamente quiere vincularse filosóficamente o metodológicamente con esta perspectiva. Hay un texto, más allá de los dos libros que mencioné, el de Sandra Harding quizás es un poco más duro de leer. El de Londra Schivinger no lo súper recomiendo porque es muy ameno. Pero hay un texto que a mí me parece indispensable, que es el de Diana Mafia contra las dicotomías, que es un texto breve de unas 15 a 20 páginas, que está por ahí dando vuelta, que te explica de manera muy didáctica cuál es el conflicto a la base, ¿sí?, del prejuicio de asociación entre ciencia y masculinidad, que ha dado como resultado una institucionalidad de la producción de conocimiento completamente sesgada en sentido androcéntrico y sexista, ¿no? Ese texto es particularmente fundante, así que les invito a que lo lean porque les va, digamos, a realmente abrir bastante la cabeza en torno a cuál es el interés de la epistemología feminista. Y luego también quizás para que sepan que la epistemología feminista no ha sido el fin de la historia, ¿sí?, del estudio del conocimiento y el género, sino que también existen epistemologías queer, epistemologías trans, que toman quizás otros puntos de interés sobre, por ejemplo, los sesgos cisgénero, ¿sí?, en la producción de conocimiento, pero que también toman algunos fenómenos como la violencia epistémica, la injusticia epistémica, como centrales para atender al momento de estudiar la producción social de conocimiento. Yo les dejé ahí, creo que hay un texto de Blas Radi, no sé si hay alguno otro dando vuelta en la lista que les dejé, para que sepan que en realidad es un campo, digamos, que no tiene tanta historia y que se está desarrollando todavía hoy con una discusión bastante viva. Así que yo les diría que pueden leer ese texto de Diana, el libro de Londra Schivinger, el texto de Blas Radi, para que vean un poco sobre qué se trata la perspectiva trans, sobre la epistemología. Y bueno, y nada, después de empezar a chusmear en el resto de las cosas, pero con eso la verdad que creo que está buenísimo como para tener una base. Después, obviamente, también hay producciones más específicas sobre metodología de la investigación con perspectiva feminista, que no son cosas en las que yo me meto tanto porque, como digo, soy bastante apegada a la epistemología más abstracta, quizás, y no lo manejo, pero existe, especialmente las españolas, como, ay, no me puedo acordar el nombre. Bueno, ya me voy a acordar en algún momento o no, pero pueden buscar metodología de la investigación feminista y les van a aparecer ahí varias cosas como para saber cómo poder armar proyectos que tengan perspectiva de género. Hay discusiones en torno a, por ejemplo, cómo citar con perspectiva de género, cuáles son las prácticas éticas de citado, para no estar citando siempre a varones blancos, heterosexuales, europeos y demás, sino cómo poder ampliar, digamos, nuestra base bibliográfica para nuestras investigaciones. Entonces hay cosas, la verdad, que producidas en esa dirección que pueden ser súper interesantes para quienes hacen y producen conocimiento o son estudiantes. Muchas gracias.